es cierto que tiene varias etiologías. Los pacientes con bronquiectasia son susceptibles de contraer infecciones bronquiales y desarrollar una respuesta inflamatoria que favorece la presión de las lesiones pulmonares de manera permanente, ¿no? Este ciclo es un ciclo llamado ciclo vicioso, círculo vicioso de Cole, que le voy a explicar más adelante. Esta es una imagen esquemática donde se puede ver cómo es la diferencia de un paciente cuya luz y distribución de sus bronquios está normal, conservado, mientras que esa es la imagen de la izquierda, mientras que la imagen de la derecha, bueno, se ve evidentemente una dilatación anormal de la luz, asociado a una destrucción de la pared músculo liso de los bronquios que ya penetra hacia el parénquima, atacando lo que son los sacos alveolares, ¿no? Propiamente. Entonces, la diferencia es marcada. Hay una clasificación de acuerdo a la forma que tienen a nivel tomográfico, evidentemente, que es el gold estándar. Esta clasificación tiene que ver con la forma que presentan en el estudio de imagen, ¿no? Tenemos tres, las cilíndricas, las varicosas, y las saculares o quísticas, también llamadas saculares o quísticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico esquemático de las quísticas, ¿no? Que tienen una luz, evidentemente son como circulares, ¿no? Ovoideas. Algo también característico son las varicosas, que tienen una especie de, como una especie de estos collares para rezos, como se llama, para lo que son usan en las iglesias, collar, como una especie de collar de perlas, algo así, ¿no? Entonces, tienen esta forma lo que son el tipo de varicosas. Las cilíndricas, evidentemente, son, digamos, lineales, ¿no? Tan disruptiva en la forma, por ello se le llaman, pues, básicamente cilíndricas, ¿no? Los otros que se menciona aquí lo voy a ir detallando cuando hablemos sobre patrones indirectos a nivel radiológico que se van a poder detallar con las imágenes. Este es un corte tomográfico, es un corte axial en una tomografía de ventana parenquimal donde se observa lo que son la luz alterada, ¿no? Del diámetro de la luz aumentado de las zonas bronquiales, y que comparativamente con los vasos sanguíneos, que son estas zonas más blanquitas que están cerca a la luz de los bronquios aumentados, evidentemente tienen un diámetro mayor, ¿no? Que es algo muy característico, ¿no? Cuando el diámetro del bronquio adyacente a un vaso sanguíneo, cuando el diámetro es mayor al diámetro del vaso sanguíneo, se puede asociar a un signo característico que se llama signo del anillo en sello, que es típico de las bronquiectasias. Aquí están súper acumuladas a nivel de los segmentos posteriores, probablemente a nivel del lóbulo medio del pulmón derecho, ¿no? Este corte axial de la ventana pulmonar. Este de aquí tiene una forma más varicosa, ¿no? Como les decía, como un collar de perlas, ¿no? O sea, ven cómo se forma una especie si bien es cierto, tiene una tendencia larga, pero se forma con una especie de saquitos que dan esta forma, ¿no? De collar de perlas. Acá tiene, sobre todo en esta zona, la más periférica. El resto que se señala en las flechitas también son las bronquiectasias, ¿no? Este es un hallazgo macroscópico de un pulmón resecado, ¿no? Evidentemente, donde se observa cómo está la luz de los bronquios destruido totalmente, ¿no? Incluso el tejido adyacente comprometido, con aparentes secreciones purulentas, probablemente de etiología polimicrobiana, ¿no? Parece una neumonía necrotizante asociada con presencia de bronquiectasias difusas, ¿no? Entonces, y este es un esquema como el que ya les había mostrado, ¿no? Cómo se diferencia. Normalmente, a nivel central, digamos, pariliar, es normal ver la luz de los bronquios, ¿no? Como es el bronquio principal, los lobares, por ahí los segmentarios. Evidentemente, conforme más se va avanzando en las segmentaciones, se van estas ramificaciones bronquiales y bronquiolares, ya no debería notarse a nivel tomográfico la luz de los bronquiolos. Ya no se nota a nivel subpleural o bien pegada a la periferia, el tejido se ve compacto, sin huequitos, ¿no? Esos huequitos que me hablan de que hay un bronquiolo en este caso. Pero cuando periféricamente sí se nota, como vemos en este esquema, o sea, periféricamente en la tomografía, obviamente, comparando con la tomografía, vemos que hay lesiones donde se ve la luz a nivel periférico, subpleural, ¿no? Alrededor del pulmón, pero a nivel periférico,
esto no es normal, entonces hay que pensar que el paciente tiene unas bronquiolectasias, ¿no? O si está más en el centro, unas bronquiectasias, ¿no? Entonces, es importante en cuenta. Y bueno, dentro de las etiologías, como les mencioné, están las congénitas y las adquiridas, de las cuales las más frecuentes son las adquiridas, de etiología infecciosa, evidentemente, y dentro de ello pues hay que pensar en las famosas tuberculosis, ¿no? O las micobacterias no tuberculosas, también llamadas micobacterias atípicas o ambientales, ¿no? Que son dentro de nuestra realidad la causa más frecuente asociada a la presencia de bronquiectasias, ¿no? Y algo que se contrasta en cualquier instancia, tanto hospitalario como en consulta externa, de hecho es la causa más frecuente. Vemos muchos pacientes con secuela de TB, ¿no? Con presencia de bronquiectasias. Otra etiología también, pues las bacterianas, ¿no? Definitivamente tenemos diversas causas, la gran mayoría se asocia a lo que es pseudomonas, muy comúnmente, o los bacilos gram negativos, sobre todo en general, ¿no? Virus y hongos, sí, de hecho también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes con VIH, ¿no? Hay presencia de bronquiectasias en pacientes con VIH, por ejemplo, que también podemos encontrar en este grupo. Y hongos, evidentemente, también pensar en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Encontrar unas bronquiectasias cuya etiología sea a nivel micótico es raro, ¿no? Normalmente hay que pensar en un compromiso inmunológico. Bueno, también puede haber causas extrínsecas obstructivas, ¿no? Como, por ejemplo, estenosis cicatrizales, por algún proceso post-radioterapia, por ejemplo, ¿no? Pacientes oncológicos que se someten a estos tratamientos necesarios, que son sistémicos, o a veces regionales, localizados, pero, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer ¿no? A nivel linfático, ganglionar, ¿no? O tumores mediastinales que necesitan ser atacados con radioterapia, evidentemente atacan el pulmón, ¿no? El pulmón, que es un tejido sano. Y en el tiempo puede haber hallazgos en las imágenes de bronquiectasias, pero secuela post-radioterapia, ¿no? Cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienden a meterse cosas a la boca, ¿no? De manera inconsciente, pueden aspirarse pequeñas, no sé, canicas, palitos, qué sé yo, cositas muy pequeñas que pueden llegar a ocupar y obstruir la vía aérea. Y si eso, pues a veces el niño, que es algo muy pequeño, no le causa mayor disconfort al inicio, no va a decir nada, ¿no? Pasa el tiempo, las semanas y comienza con mayores síntomas, con tos, con flema, fiebre, malestar, y también puede haber producido como secuela por bronquiectasias, como secuela por presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Tumores que por ahí comprimen la luz del bronquio, y al comprimir también generan una obstrucción, ¿no? De manera indirecta, extrínseca, pero eso puede provocar también la acumulación de células proinflamatorias, liberación de enzimas que destruyen esa zona parcialmente obstruida por el tumor, ¿no? Así, otras causas. Inmunodeficiencias, de hecho hay que pensar, nuestra realidad es mucho más raro, podríamos asociarlo más en pacientes pediátricos, pacientes niños con presencia de bronquiectasias, presencia de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Que tienen que ver con alteraciones a nivel de ciertos anticuerpos o déficit de ciertas enzimas, ¿no? Etcétera. Y estos secundarias, como les había mencionado. Pacientes post-transplantados también podemos encontrar, ¿no? Trasplante, evidentemente, de pulmón, ¿no? Que por el proceso mismo de cicatrización en el tiempo pueden hacer presencia de bronquiectasias, ¿no? Se pueden destruir la luz de los bronquios. Muchos pacientes con linfoma, por ejemplo, dentro de sus manifestaciones primarias y secundarias a nivel pulmonar, pueden manifestarse con bronquiectasias, ¿no? Y como le había dicho, el VIH también. Alteraciones del mucociliar, esto tiene que ver con causas congénitas, cuando hay un déficit en ciertas proteínas que se encargan de potenciar la función de los cilios, ¿no? Que se encargan del desplazamiento, del moco que tenemos a nivel bronquial. Cuando falla esto y se acumula la mucosidad por déficit de estas proteínas y por inactivación de los músculos, de las componentes ciliares, se puede producir presencia de bronquiectasias, ¿no? Normalmente tenemos que recordar estas tres enfermedades: fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, síndrome de Young. También podemos encontrarlo en pacientes pediátricos o a pacientes adolescentes, ¿no? Más en este grupo etario. Aspiración digamos, de lo que son reflujo, pacientes con gastritis, por ejemplo, o reflujo gastroesofágico,
que tienen un estado de conciencia alterado, ¿no? Como secuelas, por ejemplo, están postrados en cierta posición, tienen más riesgo de aspiración de estos líquidos ácidos hacia la vía aérea, y esto procede pues, en el tiempo a destrucciones, ¿no? Crónicas, parcialmente, inicialmente solamente inflama, luego sigue ingresando el ácido gástrico a la vía aérea y sigue produciéndose mayor destrucción, y puede haber presencia de bronquitis en este tipo de pacientes, ¿no? Bien, entonces hay también otras enfermedades como de causa sistémica, autoinmunes, como la R, el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerosis, ¿no? Sarcoidosis, que esto más a nivel europeo. Pero esas enfermedades, si bien es cierto, no es que ataquen principalmente al pulmón, de hecho tienen otro tipo de origen, pero en el desarrollo, en estas etapas avanzadas, puede afectar el pulmón a través de la presencia de bronquiectasias, ¿no? Lo mismo pasa con estas enfermedades que son más, de hecho tienen una etiología también autoinmune, pero sus lesiones a nivel primario están en nivel gastrointestinal, ¿no? Pero en el camino, en el desarrollo, puede haber presencia de bronquiectasias por afectación del pulmón, ¿no? Otras causas también muy frecuentes a nivel de patologías obstructivas de la vía aérea, como asma, EPOC, por ejemplo, mucho más frecuentes, puede presentarse presencia de bronquiectasias, ¿no? Justamente por ello, por la obstrucción que se genera en el tiempo. Evidentemente son pacientes cuyas condiciones, tanto el asma como el EPOC, son ya en estadios bastante descompensados, crónicos, ¿no? No un simple asma inicial o que está con un buen tratamiento, evidentemente. Las micosis, que eran el grupo de los hongos, ¿no? Pero esta es un tipo muy particular. De hecho, se ve bastante en pacientes inmunocomprometidos, la presencia de aspergilosis o el famoso APA, ¿no? Que es aspergilosis broncopulmonar alérgica, ABPA, APA, que es muy frecuente encontrarlo en pacientes con antecedente de asma y con presencia de bronquiectasias con distribución de dedo de guante, ¿no? En las tomografías tiene una especie de como unos deditos que se forman en los pulpejos más gruesitos. Es importante, seguramente lo tocaremos cuando hablamos de micosis pulmonares. Bien. Doctora, entonces, disculpe. Hay que recordar que empieza con la afectación. ¿Sí? Dicen, hay chicos que se encuentran en la reunión, si los pudiera aceptar, por favor. A ver. Disculpe. Ya. Gracias. Entonces, empieza con una noxa, un daño. Normalmente un agente infeccioso, ¿no? Pensar en eso siempre. ¿Y qué va a pasar? Va a aparecer las células de los macrófagos y a nivel de las mismas células epiteliales, la liberación de interleuquinas, ¿no? Tanto la interleuquina B como los leucotrienos también pueden aparecer en grandes cantidades y liberar ciertas enzimas como la elastasa o la colagenasa, que tienen la característica de ser una especie de proteasas, ¿no? O sea, estos dos tipos son conocidas como proteasas porque liberan, porque son enzimas que destruyen el tejido, ¿no? En este caso la pared bronquial, el músculo liso. Por ende, esto va a producir la dilatación anormal de la luz de los bronquios, llamados bronquiectasias. Les había dicho que esto es llamado el ciclo vicioso de Cole, que tiene una instancia, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Vicioso, es decir, el ciclo se va perpetuando en el tiempo. Se lesiona la mucosa, por ejemplo, ¿no? Comienza a producirse mucho moco, ¿no? Por lo tanto, esta acumulación de moco tiene que ver porque como hay presencia de sustancias que destruyen el epitelio, también destruyen los cilios de las células, y esto disminuye el aclaramiento, el desplazamiento del moco, ¿no? Por lo tanto, se forman impactos de moco en el bronquio, y esto obstruye la vía aérea, más la suma de las enzimas que son liberadas por las interleuquinas, que forman parte de que son liberados a su vez por los linfocitos TSD4, van a perpetuar la lesión del bronquio, ¿no? Entonces, esa zona es un tejido dañado, digamos, ¿no? Inicialmente, que capaz clínicamente no hay mayor evidencia, no hay tos, no hay mayor síntomas, ¿no? Pero esto se va repitiendo porque la lesión se sigue perpetuando, porque la infección que generó en un inicio solo una inflamación es una zona atractiva para que ingresen más gérmenes, ¿no? En el tiempo. Entonces, por ejemplo, entra una bacteria, un nuevo virus en esa zona de tejido dañado que está cicatrizando,
y se vuelve a generar el mismo ciclo, ¿no? Se daña por liberación de las enzimas, las interleuquinas, a partir de los linfocitos CD4, se vuelve a generar el mismo ciclo, ¿no? Se va repitiendo. Entonces, las lesiones se van perpetuando, se van generando más bronquiectasias, más bronquiectasias, más bronquiectasias, hasta que el paciente ya comienza a hacer síntomas clínicos, ¿no? O sea, no el hecho de tener bronquiectasias a través de un hallazgo tomográfico quiere decir que el paciente ya tenga signos y síntomas, es decir, que ya haga una enfermedad de bronquiectasias, que es diferente, ¿no? Este es un esquema donde se puede ver cómo aumenta la producción del moco porque se pierde la capacidad del aclaramiento mucociliar, ¿no? Hay destrucción de la pared, ¿no? A diferencia de cómo se nota la pared intacta en un bronquio normal, y se pierde, ¿no? Justamente la capacidad de los cilios. Eso es algo muy característico de las bronquiectasias. Pero ya, como les decía, ¿no? Esto se va perpetuando por el ciclo vicioso de Cole y en el tiempo los pacientes hacen síntomas. Entonces, ¿cuáles los más característicos? Tos, ¿no? De larga data, formación de esputo, a predominio matutino muchas veces, puede ser diferente esputo, mucoide, mucopurulento, amarillo, verdoso, viscoso, con rasguitos de sangrado, o sea, es variable, pero tiene que haber tos de larga data y producción de esputo, para yo pensar por ahí y ir orientando a nivel clínico lo que es la sospecha de bronquiectasias. ¿No? El tema del sangrado puede o no puede estar, de hecho no es patognomónico, pero si son bronquiectasias severas, difusas, que tienen comunicación con la luz de los bronquios principales, por la comunicación, estas lesiones que están, digamos, con una inflamación crónica, van a romper vasitos sanguíneos que están adyacentes a la luz de los bronquios, y estos por comunicación son eliminadas por la vía aérea, ¿no? Hacia el exterior, y es ahí donde aparecen la hemoptisis. Disnea, dolor pleurítico también, o sea, a nivel torácico, ¿no? O sea, cuando hacen maniobras de Valsalva puede haber un dolor costal típico también. Disnea, bueno, ya le dice sibilantes, ¿no? Ruidos agregados, puntualmente crujidos, sibilantes, roncantes. Cuando ya es algo muy, muy marcado, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que reciben el diagnóstico, no vienen a sus controles y evidentemente ya en etapas más extremas pueden hacer insuficiencia respiratoria crónica, porque las lesiones como han perpetuado se han extendido, están más difusas, más extensas, entonces puede haber compromiso a nivel de los miembros, a nivel periférico, en los miembros superiores, como la acropaquia, ¿no? O los dedos en palillo de tambor. Muchos de estos, cuando tienen esputo ya medio mucopurulento, verdoso, de larga data, ya tienen un mal olor incluso, ¿no? Te hablan incluso también de compromiso de pérdida de peso, ¿no? Desde el tiempo, en los últimos años, que ha ido bajando de peso de manera consecutiva. Entonces, hay que también evaluar lo que son factores de riesgo. Aparte de las manifestaciones clínicas, tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? El gold estándar es, otra vez, una imagen, como la tomografía, y la radiografía, si bien es cierto, es algo con lo que la mayoría puede tener al alcance en primera instancia. La sensibilidad y especificidad es mucho menor que en una tomografía, ¿no? Pero sí se puede hablar de signos indirectos de bronquiectasias en una simple radiografía de tórax. También hoy por hoy existe lo que es la broncoscopía virtual guiada con tomografía, que nos da una idea a nivel de lo que es toda la circulación de las segmentaciones bronquiales, ¿no? Que, claro, en nuestra realidad no hay instituciones públicas que cuenten con broncoscopía virtual, pero en otras realidades sí se puede usar, ¿no? Es una herramienta, digamos, en otros países. En algunos casos necesita un diagnóstico endoscópico, sí, de hecho por endoscopía se puede ver bronquiectasias también, cuando son sobre todo localizadas, no son difusas, extensas, como son solo en una zona en particular, y por ahí las muestras que se están pidiendo para ver si alguna bacteria, un cultivo en la muestra de esputo, no sale nada negativo, y el paciente sigue con síntomas, entonces hay que darle un tratamiento dirigido idealmente, entonces a veces hay que hacer estudios ya de broncoscopía, ¿no? Y ahí podemos ver lo que son las dilataciones anormales de los bronquios por broncoscopía. No, estas son pruebas que iré mencionando más adelante que ayudan a orientar la etiología, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el estudio tomográfico, tiene una sensibilidad de 96% y una especificidad de 93% en la detección y en la valoración de su evolución. Y una radiografía menor, mucho menor, ¿no? Tiene una sensibilidad de 45, en el mejor de los casos 70%, ¿no? Pero oscila más en 45, 50% para el diagnóstico, ¿no?
Entonces, vamos a entrar un poquito en detalle. Doctora, ¿Sí? disculpe, hay chicos que se les fue el internet, dice si les pudiera aceptar, por ¿Sí? favor. Gracias, doctor. Ya, ok. Hay signos radiológicos directos e indirectos. Tenemos, por ejemplo, a nivel indirecto lo que es engrosamiento a nivel peribronquial, ¿no? Impactos mucoides, ¿no? Donde se forma una especie de forma en Y del moco, ¿no? Cuando agarra varios bronquios que están pegaditos y estos forman en a nivel una forma en Y, se puede ver esto, ¿no? Impacto mucoide. También puede haber niveles hidroaéreos, ¿no? O sea, si la luz del bronquio está tan grande, se llena de tanto moco que a veces esto genera una especie de línea horizontal, que hay un espacio de aire y un espacio de moco, ¿no? Un nivel hidroaéreo. Bueno, también dependiendo de lo que haya afectación, puede haber afectación a nivel de nódulos centrolobulillares o patrón árbol en brote, como en algunas prácticas lo he mencionado, es muy característico. Y eso también se puede ver a nivel radiológico, ¿no? Áreas focales de atrapamiento aéreo, que son como diferentes, digamos, densidades en una tomografía de lo que es zonas más oscuras, zonas más plomizas, zonas más blanquitas, ¿no? Obviamente hablando en densidades, ¿no? Hiperdenso, hipodenso o normodenso, ¿no? Bien, y lo que son a nivel directo era lo que habíamos visto, ¿no? A nivel de signo del rey de tranvía, que es, ¿no?, una especie de línea con, creo que tengo acá para marcar, así, signo del rey del tranvía, ¿no? Algo así, como una especie de camino del tren, ¿no?, la carretera. El collar de perlas, ¿no? Lo que había dicho, una especie de las bronquitáceas varicosas, ¿no?, que tienen esta forma muchas veces. Signo del anillo en sello, ¿no? Por ejemplo, vemos un bronquio mucho más grande en cuanto al diámetro, ¿no? El diámetro mide, por ejemplo, 2x, y la arteria que está a su costadito, que siempre tiene que haber una arteria al costadito de un bronquio, eso es lo normal, ¿no? Obviamente tiene un contenido porque está la circulación. El diámetro de esta arteria es menor, ¿no? Entonces es como un X, por ejemplo. Entonces el diámetro de un bronquio es más grande que la arteria que está a su costadito y esto forma un típico signo del anillo en sello, ¿no? Por ejemplo, eso se llama así porque en los sobres antiguos, en la época, no sé, pues virreinato, cuando sellaban los sobres ponían, ¿no?, con una especie de cera y tenían así, ¿no?, una especie de anillo en sello le llamaban. Por eso tiene, como se parece, le pusieron ese nombre, signo del anillo en sello. Bien, entonces son característicos, signo del rey de tranvía, collar de perlas, signo del anillo en sello, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, ¿dónde podemos apreciar digamos, por ejemplo, lo que son el collar de perlas, ¿no? Vamos a intentar encontrar por aquí. A ver, creo que se puede agrandar, sí. Acá, ¿no? Por ejemplo, más o menos podemos encontrar eso aquí. No sé si logran distinguir, ¿no? Hay una luz, o sea, una zona más digamos, radiolúcida, rodeada de un halo más radiopaco, tenue, evidentemente es poco, no es algo muy marcado, pero esto aparentemente es un signo indirecto de bronquiectasia, ¿no? Bien. Acá también, por ejemplo, aquí se ve también muy pequeñito, de hecho, pero ves una luz, se ve una luz, por ejemplo, ¿no? Una luz acá, una zona más radiolúcida, rodeada de una capita más radiopaca, ¿no? Esos son signos indirectos de bronquiectasia, ¿no? Lo mismo acá de manera periférica, ¿no? Ven como hay una especie de zonas más tenues circulares, aquí también más pequeñitas, están más periféricas, con una zona central más radiolúcida. No es algo muy marcado, pero podemos por ahí plantearnos de que este paciente tiene signos indirectos de bronquiectasis. Aquí un poquito más, ¿no? Por ejemplo, acá, ven aquí en el medio, estas zonas, digamos, zona radiolúcida rodeada de un halo más radiopaco, ¿no? Como se puede ver en una especie de signos indirectos de bronquiectasia, ¿no? Aquí también, ven aquí, una zona más radiolúcida, un halo radiopaco, que puede ser un signo indirecto de bronquiectasia. Aquí también, ¿no? Ven acá. Es mucho menos claro, pero
por ahí es un tema de práctica, ¿no? De ir distinguiendo, haciendo alguna diferencia, viendo más radiografías, ¿no? Aquí también, ¿no? Si logran ver aquí, por ejemplo, esta es una zona más radiolúcida, rodeada de un halo más radiopaco, ¿no? Es una bronquiectasia. Aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas zonas radiolúcidas, zonas radiolúcidas, ¿no? Acá, aquí, acá también, ¿no? Acá también, miren, acá, ¿no? Aquí, acá, todas estas zonas, ¿no? O sea, tienen que intentar distinguir diferencias de la radio lucidez o radio opacidad que están presentes a nivel radiológico, ¿no? Se hablan con esos términos. Entonces acá se puede distinguir varias zonas, ¿no? Lo que estoy marcando, por ejemplo, yo logro distinguir la presencia de bronquiectasias, ¿no? Alrededor son unas más blanquitas, más radiopacas, que me hablan de signos indirectos de bronquiectasias, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, el signo del collar de perlas, podría decir yo acá, ¿no? Acá signo del collar de perlas, collar de perlas, collar de perlas, ¿no? Y esto es a nivel tomográfico, ¿no? Es decir, lo que he mencionado, esto de aquí, se puede ver a nivel radiológico y tomográfico, ¿sí? Obviamente a nivel tomográfico, que es el gol estándar, se nota con mayor claridad la definición. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es la presencia de zonas, acá hablamos de densidad, ¿no es cierto? Entonces, zonas más hipodensas, rodeadas de un halo más hiperdenso, ¿no? Que en este caso es este de aquí. Acá. Esto con su halo, ¿no? Por ejemplo, acá igualito. Lo mismo acá. Acá también. ¿No? Acá también y así. Entonces, este es un conglomerado y acá hay otro más pequeñito, ¿no? Esta es una bronquiectasia, por ejemplo, sacular, ¿no? Sacular. Bien. Y acá, por ejemplo, tenemos otras más pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos esto mismo que vemos aquí, pero más, o sea, más continuo, varios iguales, eso podría ser un collar de perlas, ¿no? Un collar de perlas. Cuando la bronquiectasia tiene esta forma, ¿no? Circular, digamos, cilíndrica, por así decirlo, larga, este es justamente, ¿no? Bronquiectasia cilíndrica, ¿no? Estas son las quísticas y las de collar de perlas, ¿no? Que son las varicosas, ¿no? Acá tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué te parecen? A ver qué nombre me acuerdo de los grupos. ¿Alderson? ¿Está Alderson? ¿No está Alderson? Sí respondió la lista, doctora. ¿Cómo? La lista sí había respondido. En la lista te respondió. Ya, pero no está. Ok, entonces ponle falta, pues. A ver, ¿qué otro nombre me acuerdo? Andrea. Andrea Noeli. Presente, presente. Hola, Andrea. ¿Qué te parece esta imagen? ¿Qué tipo de bronquiectasia se encuentra? Doctora, no puedo escuchar bien. Sí, digo, en esta imagen tomográfica, ¿cómo describirías esta imagen tomográfica de acuerdo a los tipos de bronquiectasias, ¿no? Que hemos hablado, que son tres? Las varicosas, las quísticas o saculares o las cilíndricas, ¿no? ¿Qué tipos ves aquí? ¿Qué te parece a ti? Hay unas flechitas ahí que están Veo señalando, ¿no? Estas de aquí, estas cilíndricas, flechitas. cilíndricas y varicosas, doctora. ¿Cómo? No. Quis- Varicosas, doctora. ¿Varicosas? ¿Cuáles? ¿Cuál es varicosa? ¿Cuál? ¿Derecha, izquierda? Mm, ¿Quién le quiere ayudar? A ver, Manuel, el delegado. Manuel, ¿qué tipo de bronquiectasia te parece esta? El que La se del encuentra pulmón derecho. en el derecho, doctora, serían varicosas, porque son zonas hipodensas con un halo denso. Eh, varicosas más tendría esta forma, ¿no? Miren. Así.
O sea, tendríamos que ver esta distribución parecida, ¿no? Una detrás de otra o ser varias, ¿no? Seguidas. En cambio, cuando están aisladas, o sea, Cilíndrica, entonces, doctora. no, cilíndricas son así. Las Sería quísticas, bronquiectasis quística. claro, las quísticas. Las quísticas son así, nomás, circulares, chiquititas. Como están acá, ¿no? Doctora, Mire. doctora, buen día, ¿Sí? disculpe. Casi a la parte posterior del pulmón, un poco hacia la parte externa, se puede apreciar una especie de forma sinusoide en ese bronquio, ¿no sería eso? ¿Eso sí no sería una varicosa? Esta. Sí, eso. Esta, claro, puede ser una varicosa, ¿no? ¿Por qué? Por su forma de la pared, ¿no? Ujú. Sí. Pero yo le pregunté a tus compañeros las que están en las flechas, ¿no? ¿Ves esta flecha? Sí, doctora, eso sí son Esas quistes. son las saculares, ¿no? Eso no es el signo de sello, doctora, por ahí hay un signo de sello, creo. Sí, por ejemplo, puede ser así es el signo del sello, ¿no? Por ejemplo, este. Sí, doctora. Ajá. O este, por ejemplo, ¿no? Signo del sello. O acá también, ¿ves? Signo del sello. Anillo en sello, ¿no? Anillo en sello. Siempre acá hay otro, ¿no? Signo del anillo en sello. Acá hay otro signo del anillo en sello, ¿no? ¿Ven? Su vaso sanguíneo con su bronquio al costado. Su vaso sanguíneo con su bronquio. Su vaso sanguíneo, no todo se puede distinguir, obviamente, pero si tú ves el signo del anillo en sello, es una bronquiectasia sin lugar a duda, ¿no? Bien, entonces, esta de aquí sí, esta puede ser una varicosa, como su compañero. ¿Cilíndrica hay acá? Cilíndrica, no, me parece que no hay ninguna cilíndrica, ¿no? Pero hay muchas saculares, ¿no? Y también está pues la varicosa, ¿no? Es algo, tema de práctica, básicamente. Tienen que ver varias tomografías, varias tomografías, varias... Acá, ¿qué otra bronquiectasia reconocemos? A ver, ¿qué tipo? Ay, como no traje la lista. A ver, Priscila Suárez. Sí, doctora, aquí estoy. Hola, ¿qué bronquiectasias te parecen en esta imagen en el lóbulo, la língula del pulmón izquierdo? Está mal esto, lóbulo medio no es língula. No hay lóbulo medio en el izquierdo. Esta de aquí. ¿Qué nombre le darías? ¿Cuáles ves? ¿No? Tenemos varicosas, las cilíndricas, las quísticas o saculares. Cilíndrica. ¿Cuál es cilíndrica? El del pulmón izquierdo. Pues acá hay varias, ¿no? Sí, ahí voy. ¿Qué interpretación le das? Porque eso es algo, digamos, de interpretación del radiólogo, del neumólogo, del profesional que ve la tomografía, ¿no? O sea, yo te pregunto, esta de aquí, por ejemplo, esta que estoy señalando, ¿qué tipo es? Varicosa. Así es, muy bien, varicosa. ¿Y estas de acá? Estas chiquitas. O esta, en todo caso, esta de aquí. Esa. ¿Alguien quiere Cilíndrica. ayudarle? Lánzate. Te puedes equivocar, no hay problema. ¿Cuáles son para ti estas de aquí? Cilíndricas, doctora. Cilíndricas, bueno, a ver, a favor tienes de que la imagen no es tan buena, de hecho, la nitidez me refiero, pero bueno, de hecho se distingue la bronquiectasia. Mi interpretación, por ejemplo, para mí sería que esta de aquí sí, estoy de acuerdo, es una varicosa. Esta también podría ser considerada una varicosa, esta también, pero más pequeñita. Para mí esas son quísticas que están juntitas, ¿no? Porque este es un signo de anillo del sello, por ejemplo, ¿no? Esta es otra varicosa que tiene incluso en la parte final periférica un anillo en sello también, ¿no? O sea, es una interpretación, chicos, no eres dueño de la verdad, ¿no? Me refiero, o sea, obviamente no puede haber mucha diferencia con lo que opina un radiólogo, que es el especialista. Pero finalmente todos estamos de acuerdo que son bronquiectasias, ¿no? Y bueno, finalmente el tipo, la forma, puede llegar a ser un tema de interpretación. Pero para mí son más varicosas y algunas quísticas, ¿no? La idea es que tengan seguridad y puedan definir sus descripciones, ¿bien? Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Doctora, yo le puedo responder, doctora.
Alderson, presente. claro. Soy Alderson. Sí, doctora. ¿Dónde estabas, Alderson? ¿Estabas tomando desayuno? No lo escuché, doctora, cuando me llamó, disculpa. Ya. Dime, ¿qué ves acá, Alderson? A la imagen de acá, ¿no? De De la la... parte de la izquierda, Sí, sí, empezando por la imagen de la izquierda, podemos observar ahí las lesiones que son el signo del sello que estaba mencionando hace rato, por ejemplo, en la parte de abajo. Ajá, esas de ahí. Sí, Y muy hay bien. una más para arriba, más arriba también hay una. Ahí está. Esa de ahí. Muy Esa bien. sí, Acá esa de ahí. también, ¿no? También, esa también Acá podría ser. también. Esa que no se aprecia muy bien, pero creo que sí también podría ser. Y aparte está muy bien. Has encontrado el signo del alivio en sello. ¿Pero qué tipo de bronquitis te parece? Serían quísticas, doctora, esas de ahí. Claro, muy bien, quísticas, ¿no? Son chiquititas, están aisladas, por así decirlo, ¿no? Y esta puede ser una bronquiectasia, bueno, si quieres darle un nombre, podría ser una cilíndrica, por ejemplo. ¿Ves? Una forma más Pero lineal, ¿no? Podría ser. Estas de aquí, Alderson, la del medio, esas también como, serían quísticas, doctora. claro, el signo del anillo en Pero sello y esas están están aquí. aisladas, ¿no? Muy bien, chiquititas. Y Bien. dos chiquititas más a la derecha. Así es, muy bien. Acá están otras más chiquititas, ¿no? O sea, esto no debería verse tan periféricamente, ¿no? Acá, este pulmón, esta zona de un pulmón sano está compacto. Tiene una densidad normal, ¿no? Pero acá hay cavidades y todo esto, lo que ven, es un pulmón crónico, ¿no? Aquí, ¿quién quiere ayudarle? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Robinson, Alexis. Ay, ay, caracho. Ya. Robinson, Sí, doctora, buena. ¿qué te parece en esta imagen? El pulmón del lado izquierdo. Ahí parece, donde están las flechas, parece saculares o quísticas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más ves? ¿Algún signo? Claro, el anillo de sello en esas partes donde están Sí, también hay nivel sello, sí, acá por ahí, ¿no? Acá también, ¿no? ¿Ves acá este grueso blanco? Es su vaso sanguíneo, este es el bronquio. Acá también su vaso sanguíneo, su bronquio, ¿no? O sea, no siempre haces el típico nivel sello, que es uno más grande, blanquito, ¿no? A veces tienes que darle un sentido, ¿no? Pero siempre al costado de un bronquio está su vaso sanguíneo, siempre. Que no lo veas en el corte de la tomografía no quiere decir que no sea una bronquiectasia, ¿ok? Pero sí son quísticas, ¿no? Bien. Y esta es una proyección totalmente diferente, pero acá también se puede ver, eso es, antes se hacía una especie de, se metía por vía broncoscópica sustancias que nos permitía hacer con una tomografía control un contraste, ¿no? Podíamos ver cómo también hay cierta forma, miren cómo están súper dilatados los bronquios, ¿no? Aquí son bronquiectasias, pues, ¿no? Este es el tema de la tráquea, ¿no? La carina, el bronquio principal derecho seguramente, y cómo se siguen, o sea, uno se va haciendo periféricamente en las segmentaciones, pero se va disminuyendo el diámetro. Y aquí se puede ver cómo los diámetros siguen súper anchos, ¿no? Ya, aquí, para terminar, chicos, estamos demorando mucho, creo. Uy, tenemos 14 minutos, ya. A ver, Josué Panduro. José. José a la 1, José a las 2, José a las 3. ¿Tenía asistencia, Manuel? Doctora, Panduro García, doctora. ¿José? ¿José Panduro? sí, sí, doctora. Ah, ya, hola. Buenos días. Sí, a ver, ¿qué te parece aquí esta tomografía? ¿Qué opinas? Se ven varias lesiones en saco, o sea, ¿Saculares? así como dice, ajá, saculares, como signos en anillo en sello. Claro, saculares o quísticas, que es lo mismo. Signo de la en sello, muy bien, así es. Es característico, ¿no? De hecho, esto es muy, muy gráfico, ¿no? Es un pulmón muy, muy gráfico como para, académicamente hablando, obviamente. Muy bien. Ok, no nos vamos a dar más vueltas. Esto, por ejemplo, ven aquí, esta es podría decirse una varicosa, ¿no? Una varicosa. Aquí es una cilíndrica, ¿ven? Más formadita, más lineal, una cilíndrica, ¿no? Aquí parece una sacular también, ¿no? Bien, entonces, acá, por ejemplo, hay más, ¿no? Ven estas flechitas blancas que señalan unas cilíndricas, ¿no? Ven cómo son anchas hasta la periferia, no debería verse así. Debería ser así como está acá. Ay, estoy cocinando. Así debería ser, ¿no? Pulmón sano.
pero acá se ve todo súper ancha, ¿no? Hasta la periferia, no debería verse así, ¿no? Entonces acá se pueden decir los otros tipos. Bien, esto lo demás estoy dejando para que repasen, porque si nos ponemos a escribir nos vamos a demorar. ¿Cuáles son los scores para poder hacer una valoración objetiva cuando tenemos estos resultados? Una cosa es el hallazgo tomográfico y otra cosa son a nivel clínico, o sea, la enfermedad de las bronquiectasias. Tenemos que darle una valoración de gravedad y de pronóstico. Cualquier paciente con dicho diagnóstico tiene que tener este análisis. Por eso es que para estos dos aspectos hay dos scores o escalas, si quieren llamarles. Una es la escala de FACET y el otro es el PCI, PCI, que es índice de gravedad de bronquiectasias. ¿Okay? Por ejemplo, de hecho, el FACET es mucho más resumido, mucho más fácil, mucho más masticable, dentro de lo que implica criterios, por ejemplo, espirométricos, ¿no? Expiración forzada en el primer segundo, ¿no? Ese es un criterio espirométrico. Si es menor, o sea, está disminuido el BEFS1, menor al 50%, tiene mayor puntaje. Edad. Si es mayor de 70 años, tiene mayor puntaje, ¿no? Lo que es infección crónica. Infección crónica es una definición, de hecho tiene que ver con el tiempo y la cantidad de cultivos positivos, pero si justamente lo que ha crecido es pseudomonas, lo que se ha encontrado, también tiene mayor riesgo si es eso, ¿no? Si cumple este criterio, un puntaje de 1. Número de lóbulos afectados, o sea, como acá, ¿no? Las tomografías. Mientras más lóbulos afectados, más o menos tienes que tener una idea. En el derecho tenemos 3, en el izquierdo tenemos 2. Y si esto es, digamos, más de 2, un puntaje, ¿no? Mayor. La escala de disnea, de acuerdo al MMRC, ¿no? Si es el score 3 o 4, de acuerdo a esta escala de disnea, un puntaje de 1, ¿no? Entonces, sumado a esto me da, digamos, un rango entre 0 a 7 puntos, el cual, en este caso, me mide, pues, ¿no? Si es una puntuación de 0 a 2, indica enfermedad leve. Si es una puntuación de 3 a 4, enfermedad moderada. 5 a 7, enfermedad grave. La mortalidad a los 5 años, algo que también mide, ¿no? O sea, primero es la gravedad de la enfermedad y luego el riesgo de mortalidad a los 5 años. Por ejemplo, en el caso de enfermedad leve, el riesgo de mortalidad a los 5 años es bajito, ¿no? 3.7%. El riesgo de mortalidad en la enfermedad moderada aumenta, 20.5%. Y en el test grave, 48.5%, ¿no? Un riesgo de mortalidad a los 5 años. Bien. En el caso de la otra escala, el índice grave de bronquiectasias, mire, si bien es mucho más complejo, entran otros criterios, por ejemplo, si hay colonización de otros organismos de parte Pseudomonas, si hay número de exacerbaciones al año, si tuvo ingresos a hospitalización, si se hospitalizó, también consideran el índice de masa corporal, ¿no? Y el resto de los criterios incluso tiene otra valoración a nivel de sus categorías, ¿no? Por ejemplo, la edad tiene 4 categorías, aquí el BEFS1, que también lo consideran, tiene 4 categorías. De hecho, es más complejo, ¿no? Pero sí es importante porque se usa a nivel de estudios, ¿no? Cuando uno quiere hacer un estudio, digamos, epidemiológico, observacional, prospectivo, lo que quieras, pues es más académico. Recuerda que mientras mayores criterios utilices, el estudio se hace mucho más preciso, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, en el índice también de gravedad de bronquiectasia, si la puntuación obtenida es 0 a 4, leve. 5 a 8, moderada. 9 a más, grave. Mortalidad, mide a los 4 años, ¿no? En el caso del de leve, tiene una mortalidad hasta 5.3, en moderada de 4 hasta 11.3, y en el caso de grave, de 9.9 a 29%, ¿no? En caso de grave. Entonces, ambos son importantes considerarlos, pero, pues, desde un punto de vista académico, si quieres hacer estudios, etcétera, puedes usar el índice de gravedad de bronquiectasia, ¿no? Pero un punto de vista práctico en el día a día, en consulta, hospitalización, el FACET. Entonces, el tratamiento se basa en 3 pilares. Eliminar la obstrucción de los bronquios por el exceso de mucosidad, mejorar la eliminación de las secreciones, y esto se consigue a través de una adecuada hidratación, con fisioterapia respiratoria y drenaje postural. Todo esto es campo del terapista físico, ¿no? El fisioterapeuta respiratorio, con el que deberíamos trabajar de la mano para buscar una mejoría en nuestros pacientes. Evidentemente, controlar las infecciones con el uso del antibiótico en el caso de que sean procesos reagudizados, ¿no? A nivel médico, antibióticos, drenaje.
¿no? Mucolíticos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a mucolíticos, tenemos a la mano la acetilcisteína, ¿no? Fluimucil, o también las nebulizaciones con solución hipertónica que ayudan muchísimo, ¿no? A su vez también la oportunidad de lo que son los broncodilatadores, que nos ayudan no solamente a eliminación, sino también a disminuir las secreciones bronquiales, ¿no? Entonces, es importante. Quirúrgico, no es que sea una alternativa inicial, de hecho se toma en cuenta solo cuando hay presencia de episodios repetitivos de ingresos a hospitalización, emergencia, por exacerbaciones de bronquiectasias de etiología infecciosa, ¿no? Y además también depende mucho del número de lóbulos afectados, ¿no? Por ejemplo, si el número de lóbulos afectados, por ejemplo, debe ser de 1 o 2 lóbulos, evidentemente podría valorarse un esquema de lobectomía, ¿no? Bilobectomía, pero si evidentemente estamos hablando de más de 3 lóbulos, pues estamos hablando de una neumonectomía, ¿no? ¿Qué tan favorable va a ser esto para un paciente? Recuerden que después de sacarle pedazos de pulmones a las personas, su limitación funcional va a ser marcada después de ello, ¿no? Su proceso de recuperación es lento, con alto riesgo de morbimortalidad, entonces no es que sean todos tributarios, ¿no? Bien, entonces, el tratamiento depende, ¿no? Si hablamos de un proceso agudo, inicial, o sea, es un paciente que primera vez llega a la emergencia por un cuadro agudo respiratorio y no tiene historia previa, no tiene cultivos previos, hay que darle un tratamiento empírico, ¿no? Hay que darle, por ejemplo, tenemos que pensar siempre si lo que vamos a usar es a nivel ambulatorio, vía oral, pensar si se trata por ahí a nivel de un hemófilos, de estafilococos, ¿no? O de pseudomonas. Entonces tenemos opciones como primera alternativa o segunda alternativa, ¿no? Que son sus equivalentes. ¿Cuánto tiempo deberíamos darle? Esto debe ser de 10 a 21 días, ¿no? En el caso de que la agudización no sea algo leve, que puedas manejarlo con vía oral, no tengo que hospitalizarlo y por ende usar opciones endovenosas, evidentemente aquí el esquema cambia, ¿no? Indican incluso dentro de las alternativas el uso de aminoglicósidos, pero no cualquier aminoglicósido. Por ejemplo, deberíamos tener lo que es la micacina nebulizada o la teutoramicina nebulizada, que idealmente se debería usar vía, digamos, bronquial, inhalada, sumado a un tratamiento endovenoso, ¿no? Como sugieren acá. Lamentablemente en nuestra realidad no contamos con esta opción de medicamentos, digamos, que tengan uso por vía inhalatoria, por lo tanto hacemos una suplantación, es decir, damos doble cobertura antibiótica con aminoglicósidos endovenosos, evidentemente, pues, ¿no? Bien, sobre todo cuando lo que pensamos, si esta agudización grave se trata de pseudomonas, ¿no? Bien, entonces hay criterios de riesgo para pensar si tiene o no tiene pseudomonas, evidentemente, que ese es otro tema. Bien, pero si, por ejemplo, es un paciente que ya vino al año, venía 1 o 2 veces, y en los cultivos que se le tomó en esos episodios creció un germen, como por ejemplo la pseudomona, que es algo muy frecuente de encontrar, estamos hablando de que es un paciente ya colonizado, ¿no? Colonizado con este germen, pero está viniendo a la emergencia por el tema de la agudización, entonces hay que darle un tratamiento dirigido para esas exacerbaciones, ¿no? Entonces, le damos tratamiento, lo hospitalizamos, ¿no? El tiempo también puede ser hasta 21 días, y incluso si ya lo tengo que mandar a la casa por un tema de que, por ejemplo, estamos en la semana 2 y ya está mucho mejor, ya no requiere oxígeno, y tengo que usar lo que son unciones orales, puedo optar con el caso del ciprofloxacino, por ejemplo, ¿no? Vía oral, para completar mis 3 semanas de tratamiento antibiótico. ¿Bien? Y si tengo a la mano, evidentemente, un antibiótico inhalado, como la tobramicina o la micacina inhalada, ¿no? En el caso de la pseudomonas. Ahora, si el paciente ya tiene una infección crónica, digamos, establecida, ¿no? Como les decía, o sea, una infección crónica es prácticamente lo mismo que decir colonización. ¿A todos los pacientes se trata? No, no a todos los pacientes se trata. O sea, un paciente colonizado que no tiene exacerbación clínica no necesita recibir tratamiento. Pero si en esa colonización lo que estamos hablando es de un paciente con estas bacterias que están mencionadas aquí, ¿no? Y a la cabeza pseudomona, tenemos que darle tratamientos largos. Podemos darle tratamientos incluso hasta de 6 semanas, 4 semanas, ¿no? O sea, mucho más largos. Ya obviamente en la casa, evidentemente, si nos tenemos la oportunidad de tratarlo y manejarlo, de supervisarlo, hacerle seguimiento,
debería ser esa la manera, ¿no? Pero no todo paciente colonizado se debe tratar, ¿no? Por ejemplo, tenemos paciente con presencia de neumococo, infección por neumococo, pero no tiene síntomas el paciente, ¿no? Necesitamos tratarlo, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, ¿cómo se define operacionalmente? Infección inicial, un primer cultivo positivo, ¿sí? Infección crónica, 3 o más cultivos consecutivos positivos, ¿no? Para el mismo germen, o sea, tiene que crecer la misma bacteria, en un periodo de al menos 6 meses, en muestras separadas entre sí por al menos un mes. En 6 meses le has pedido, no sé, 3 a más cultivos, ¿no? Digamos, 3 cultivos le has pedido. Y en los 3 cultivos te creció Pseudomonas, ¿no? En los últimos 6 meses. Entonces, ya hablas de que es un paciente crónico, ¿no? Entonces, ese paciente tienes que decir, a ver, ¿está clínicamente sintomático o asintomático? Asintomático, dependiendo, ¿no? Si quiero darle cobertura para la Pseudomonas, o sea, si hablamos de Pseudomonas, hay que darle un tratamiento. Pero si lo que ha crecido es, no sé, pues, neumococo, no necesita darle tratamiento. Es una infección crónica simplemente, pero asintomático, ¿no? Entonces, en el caso de infecciones iniciales, evidentemente son procesos agudos, eso sí, hay que darle tratamiento, ¿no? Cuando tenga síntomas, ¿no? Bien, esto es algo que ya hemos mencionado. El tratamiento quirúrgico básicamente buscaría evitar exacerbaciones a repetición, es decir, cuando le saco un pedazo de pulmón, además de evitar la broncorrea, ¿no? Excesiva, prevenir la presencia de masa hemoptisis a repetición, que suele ser una causa por el cual vienen los pacientes a la emergencia, ¿no? Como son lesiones, digamos, extensas, persistentes, ¿no? Muchas veces son pacientes que ya no vienen a sus controles, ¿no? Abandonan, no se adhieren bien a los tratamientos, entonces hacen, digamos, complicaciones como los sangrados repetitivos, y si las lesiones son localizadas y todo lo demás, funcionalmente hablando, es tributario, se le puede hacer una valoración quirúrgica, ¿no? Para que un cirujano torácico pueda valorarlo en todo caso. Bien, esto es algo que ya hemos mencionado como una especie de resumen, ¿no? Primero, evaluación clínica, luego te haces estudios a la cabeza